Buenas tardes. Y por si alguien no tenía esto claro, en el 2022 Balai cumple 75 años, porque igual no lo hemos puesto mucho por la ciudad todavía. Por ese motivo tenemos organizadas bastantes actividades, sobre todo aquí en Zaragoza, dentro de las cuales una es de estas actividades las charlas divulgativas, como las que vamos a tener hoy, que vamos a tener dos, que tenemos un programa bastante amplio que además seguro que sabéis muy bien cómo consultarlo. Yo, para quien no me conozca, que creo que de aquí hay muchos que me conocen, mi nombre es José Juste y como estamos entre amigos, pues me podéis llamar Pepe, que es como me llaman los amigos. Yo voy a hablar de fábricas, de electrodomésticos y de fábricas hoy. El título que me pusieron, la verdad es que es bastante sugerente, cómo fabricar electrodomésticos cada 6 segundos. De hecho, después os voy a explicar que los fabricamos cada menos tiempo todavía. Depende de dónde se fabriquen o cuánto del volumen consideremos que sale de nuestras fábricas. Lo que os voy a contar, y os han dado un papelito por ahí, lo que os voy a contar lo voy a hacer en 5 bloques, donde sobre todo voy a hablar yo. Pero el sexto bloque os toca a vosotros participar. Y van a ser 5 preguntas, que además van a ser sencillas, pero que requieren que las contestéis porque, al final, pues de las que hayan respondido correctamente, pues cogeremos 3 cartoncitos de estos que os hemos dado y les daremos un detalle a los 3 o las 3 elegidas, ¿vale? Bueno, voy a hablar de algunos aspectos generales sobre electrodomésticos y sobre Balai. Voy a explicaros un poquillo cómo son las fábricas. Después os contaré, o veréis, porque además se va a ver de forma gráfica, cómo son los electrodomésticos que fabricamos nosotros. Os contaré también algunos detalles de qué es lo que necesitamos para poder fabricar. Y, por último, veréis escenas, que supongo que será lo que más os atraerá, porque son vídeos de escenas de fábricas, de lo que previamente os haya contado. Bueno, pues para empezar, aquí muchos esto lo sabéis perfectamente, lo que son los electrodomésticos de línea blanca, pero nosotros, en general, a nivel global, se considera que los electrodomésticos de línea blanca son las gamas de lavadoras, secadoras o incluso lavadoras secadoras, las gamas de lavavajillas, que pueden ser de muchos, yo diría de unos cuantos tipos, de tamaños, de alturas, de anchuras. La gama de cocción, que la gama de cocción es, vamos a decir, la más compleja y la más completa dentro de las 4 de la línea blanca, donde se engloban hornos convencionales, hornos microondas, hornos de vapor, placas convencionales vitrocerámicas, placas de inducción, que nosotros hacemos muchas, o placas de gas. Y, por último, la 4ª gama que os muestro son frigoríficos, que también pueden ser de muchos tamaños, como podéis imaginar y como sabéis, pues desde los más convencionales, que sobre todo se emplean en España, pues de anchuras de 60, de altura 1,85, 2 metros, hasta los llamados americanos, que son muy grandes. Os voy a dar algunos detalles algunos números. Por cierto, en la encuesta esta del final nadie tiene que memorizar números, que no va a haber números, ¿vale? Porque ya veo a alguno tomando notas, a ver si son 4,2 o 4,5 millones los que hacemos, o nos van a poner algún truco. No apuntéis números, que es más sencillo que todo eso. Bueno, hacemos en España BSH, y Balai es una marca de BSH, fabricamos entre 4,2 y 4,5 millones de aparatos de línea blanca al año. Para ello necesitamos unas 2.700 personas trabajando en nuestras 4 fábricas, de las que 2.100 están puramente en producción. El resto, hasta las 2.700, son personas que son necesarias, son empleados que necesitamos para apoyar fundamentalmente a las personas que están trabajando directamente en los productos, en los aparatos. Aunque ningún trabajador, supongo que eso se sabe, nadie le pedimos que monte un aparato cuando entra a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde o a las 10 de la noche, que se ponga a montar un aparato entero, a nadie se lo pedimos, participan en el proceso de producción, pero en una parte de la producción de los aparatos, pero si consideramos que una persona montara aparatos,
completos, a lo largo del año habría montado unos 2.100 o habría fabricado unas 2.100 unidades. Eso quiere decir que como trabajamos en promedio en las fábricas unos 220 días por persona, pues cada día con su trabajo está aportando a que de nuestras fábricas salgan casi 10 aparatos, ¿vale? Y tenemos cerca de 1.900 modelos distintos, de esas 4 gamas que he mostrado, modelos distintos que fabricamos de forma activa en nuestras fábricas. Aparatos que si un cliente, un usuario nos pide, lo vamos a fabricar. No estoy hablando de aparatos antiguos ni de los que vayan a salir nuevos, son los que en este momento tenemos activos. Es verdad que los aparatos, de algunos hacemos muchas cantidades, son producto que es muy demandado en el mercado, y hay otros que son más especiales y fabricamos poquito. En promedio nos salen, si hacéis las cuentas, son fáciles, unos 2.300 unidades al año por cada una de esas referencias. Pero, como digo, en algunas a lo mejor hacemos 200 o 300 en el año, muy especiales, y en otros hacemos bastantes miles de ese mismo tipo. Y lo he dicho al principio, la planta de Montañana, en este caso la de Montañana, fabrica aparatos cada 6 segundos. Pero si consideramos todas las plantas de España, en promedio, cada 3,9 segundos, cuando estamos trabajando, los fines de semana, si no trabajamos, no salen, evidentemente, cuando estamos trabajando, salen aparatos cada 3,9 segundos. No vamos a hacer tampoco muchas matemáticas, pero para que entendáis este cálculo, que es muy general, aunque nuestros empleados trabajan, dependiendo de fábricas, en torno a 215, 218 días al año, las fábricas las tenemos abiertas más tiempo. En el verano, cuando los trabajadores se van de vacaciones o en otros momentos, sustituimos ese personal y tenemos, por lo tanto, las fábricas abiertas más tiempo. En promedio, las fábricas, más o menos un año con otro, trabajan unos 240 días. Por lo cual, esa cuenta es fácil. Trabajamos 2 turnos cada día siempre, o casi siempre, y cuando tenemos más necesidades trabajamos también por la noche. Lo que pasa es que a lo largo del año no trabajamos todos los días del año por la noche, por lo cual ese cálculo está hecho con 2,5 turnos al día. Y 8 horas de trabajo, por lo cual la cuenta, la podéis repetir, es bastante sencilla. Cada 3,9 segundos sale un aparato. Eso parece, bueno, podría ser un río de aparatos, ¿no? Lo que veríamos. Y, por lo tanto, algunas curiosidades que podéis, que si queréis también podéis hacer las comprobaciones vosotros mismos, es que el peso de todos los aparatos que fabricamos en un año pesa casi tanto como 3 Titanic. Como aquí no hay niños, yo creo que todos los que estamos sabemos lo que era el Titanic, por lo cual no hay que explicar, no hay que decirles meteros en Google para verlo, ¿no? Y para evacuar estos aparatos, para sacarlos de nuestras fábricas, necesitamos en el año más de 17.000 camiones trailer, camiones de los grandes. Salen de las fábricas y después todavía empleamos muchos más camiones, pero para procesos logísticos de distribución entre almacenes o para, evidentemente, llevarlos hasta casa de los clientes. Pero estos son los camiones que necesitamos para evacuar el producto de nuestras fábricas. Y, además, si los apiláramos todos, pues estaríamos causando problemas de tráfico espacial. Chocarían sin ninguna... Bueno, esto es la atmósfera. La atmósfera, a partir de la exósfera, hay muchos kilómetros hacia arriba, pues realmente estaríamos chocando con transbordadores espaciales y con algunos satélites de órbitas bajas. Las más altas no llegaríamos. Pero, claro, también a ver quién hace una pila de electrodomésticos así de alta, ¿no? Sería un poco complicado. Y si nos empeñáramos en ponerlos en la costa, en poco más de un año, quien quisiera bañarse tendría que pasar por encima de nuestros aparatos. Lo cual, bueno, pues también es un reto, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco más de fábricas. Os daba datos de lo que hacemos o cómo lo hacemos, datos de qué son las fábricas o cómo funciona una fábrica. Bueno, un poco así a nivel general, cuando se diseña o se define una fábrica, pues define una fábrica para que haga producto, un producto que se entregue en todo el mundo, ¿vale? Sería una fábrica, vamos a decir, muy grande, fabricando para toda la demanda mundial. Otra posibilidad es tener una fábrica que haga todos los productos que se venden en un determinado entorno. Entonces, bueno, normalmente no hay ninguna fábrica que tenga
o sea solo para entregar a nivel mundial o sea solo para entregar en el entorno. Suelen ser fábricas que combinan ambos aspectos, pero para que entendáis la complejidad que puede haber detrás, si tuviéramos una fábrica o tenemos una fábrica que hace productos para todo el mundo, pues ahí hay una alta complejidad logística, porque para entregar un aparato, os podéis imaginar, en Australia, pues hay que fabricarlo con mucho más tiempo que si lo quiero entregar dentro de la Unión Europea. Bueno, es un problema realmente de distribución. Y si estamos pensando en la complejidad que se genera cuando desde una fábrica se suministrara a todo un mercado local, pues tendría que tener una fábrica muy complicada fabricando de todos los productos que se compren en ese mercado. Es decir, todos los que he mostrado antes, pues fabricarlos. Bueno, normalmente, como digo, no tenemos fábricas puras de un tipo o de otro, sino combinaciones. ¿Qué es una fábrica? Porque al final, seguro que, aunque aquí hay muchos expertos, si preguntara qué es una fábrica, pues habría distintas definiciones. Pero una fábrica, fundamentalmente, es un elemento de creación de valor. Lo que hace es, coge cosas que por separado tienen un valor y cuando las pone juntas valen más dinero. Es decir, si cogemos, vamos a pensar en sentido inverso, cojamos una lavadora y desmontémosla y la separamos por la cocina, para que nos vale lo que hemos hecho. No tenemos nada que hacer con los componentes que hemos separado. Sin embargo, cuando están juntos en forma de lavadora, tiene una utilidad muy clara. Entonces, lo que hace una fábrica es coger elementos, coger recursos y convertirlos en productos. Pero además de convertirlos en productos que quieren nuestros clientes, que necesitan nuestros clientes y que nos pagan por ellos, generamos riqueza para la sociedad. Una empresa, y en este caso, hablando de fábricas, lo que genera es riqueza para la sociedad porque paga sus impuestos de sociedades, los salarios de todos los empleados, pues pagamos nuestro correspondiente impuesto sobre la renta. Evidentemente, cuando se venden esos productos, pagan su IVA. Es decir, el fabricar en sí mismo, por eso es tan importante cuando se habla en un país, el sector, vamos a decir, secundario, el de producción, lo importante que es porque cuando se está produciendo, se están generando beneficios para la sociedad más allá de la actividad pura que hace la fábrica. ¿Para eso qué necesita? Necesita recursos, que fundamentalmente son materiales, de distintos tipos o componentes, necesita energía, nosotros utilizamos energía eléctrica, gas y algunos otros suministros, normalmente agua, y necesita instalaciones y maquinaria, y necesita personas. Casi no hay ninguna fábrica, aunque se dice que hay fábricas que funcionan solo con robots y cosas así, normalmente necesitamos personas. Y hay un aspecto también muy importante, necesitamos conocimiento del entorno, pero ahí he puesto una flecha realmente una conexión con dos flechas. Y es que necesitamos, para poder fabricar, necesitamos conocimiento del exterior, pero también cuando estamos trabajando, cuando estamos mejorando nuestras fábricas, estamos generando conocimiento que fluye hacia afuera. Por lo cual, ese es un valor, es una riqueza que no es en términos económicos puros, como la que mostraba antes, es una riqueza que se queda también en la región o en el entorno. Y por último, está ahí en gris, porque es más feo, lamentablemente también producimos residuos o desechos en los procesos de producción. Bueno, para tener una fábrica excelente, y no me voy a meter en la teoría de que es una fábrica excelente, necesitamos áreas que funcionen o un entorno que funcione bien. Pero voy a hablar en particular de dos de ellas. Por supuesto, necesitamos buenos proveedores. Necesitamos tener una buena ingeniería de procesos en nuestras fábricas que diseñen bien las máquinas, cómo se van a fabricar los productos. Necesitamos, lógicamente, también que esas máquinas que se hayan diseñado funcionen todo el tiempo que tienen que funcionar de una forma adecuada, con sus parámetros de calidad, con sus rendimientos adecuados. Pero quiero hacer referencia a dos aspectos que quizás son más desconocidos, porque para todo el mundo pues es muy evidente, ¿no? Que bueno, hay que tener máquinas y hay que tenerlas bien mantenidas, pero dos aspectos muy importantes para que una fábrica funcione verdaderamente bien. Y es la parte organizativa y la parte de planificación. La parte organizativa, por simplificar, cuando hablamos de organización de la producción, estamos diciendo cómo se organizan los recursos de producción, los que antes he mencionado, en el espacio, fundamentalmente en el espacio, cómo se reparten, cómo van a trabajar materiales, máquinas y personas coordinados de una forma eficiente en el lugar donde están. Para eso se hace a varios niveles. Lo primero es a un nivel muy general. A un nivel muy general es cuál es la distribución de una planta. Si tengo cientos de miles de metros, tengo que definir dónde, en qué lugar voy a poner determinadas áreas, pues el área de montaje, el área de almacenes, etc. Eso es lo que se llama distribución en planta. Un poquito más zoom es cuando
en un área en concreto, tengo que definir cómo se distribuyen también las máquinas, los procesos, o sea, las máquinas, los materiales, las personas. Entonces, estoy hablando de distribución de los puestos de trabajo, donde bueno, pues van a interactuar en un espacio mucho más cercano pues, estos elementos. Y por último, y es muy importante, las personas interactúan también con las máquinas y con los materiales. En este caso es muy importante un aspecto que es, bueno, quizás es una palabra un poco más extraña, que es la ergonomía. Es cómo el entorno de trabajo está adaptado para que las personas, cuando están 8 horas en ese lugar, normalmente, pues, vamos a decir, cuando vayan a casa no lleguen ni reventadas ni con problemas que, acumulando en el tiempo, puedan ser problemas de salud. Si hablamos de planificación de la producción, aquí parece que estoy hablando como Einstein, del espacio-tiempo. Pues es que la planificación de la producción tiene que ver con el tiempo. La planificación de la producción tiene que ver con el tiempo porque es cómo se planifican esos recursos, que puedo decidir cómo los voy a organizar en el espacio o en la superficie de una fábrica, cómo los organizo en el tiempo, cuándo tienen que venir los materiales, cuándo tienen que estar disponibles las máquinas, las personas, para que todo eso ocurra en un determinado lugar, en el lugar, por supuesto, pero en un determinado momento. Si están las personas, si no tenemos los materiales, aquello no funciona. Si tenemos los materiales y las personas, pero no están las máquinas en condiciones, no funciona. Es decir, hace falta una distribución correcta en el tiempo. Y además, ¿cuáles son los retos de la planificación? Esto especialmente nos pasa a las empresas, y lo pongo ahí, que los clientes quieren los aparatos ya. Yo si voy a una tienda, o si cualquiera va a una tienda, si quiero un electrodoméstico, más de 2 días no voy a esperar, casi seguro. Yo lo quiero ya, y más como se me haya estropeado el frigorífico en el verano. Entonces, claro, pero los proveedores y nosotros mismos necesitamos más tiempo de 2 días para poder fabricar. Algunas cadenas de suministro, de hecho, son de meses. Cuando estamos hablando ahora de la electrónica, cuando se usa un componente en una placa electrónica, la primera producción de la oblea de sílice ha empezado muchos meses antes en algún lugar. Bueno, y esto entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues no hay mucha magia en el asunto. Tenemos que estimar la demanda a futuro y fabricar a riesgo. Es decir, tenemos que sacar la mejor bola que se nos ocurra de adivinación y pensar qué es lo que creemos que va a ser necesario para, en este momento, pues para que nos pedirán los clientes en julio, en agosto o incluso en septiembre. Cuando lo hayamos producido, el producto estará esperando en el almacén. Estará esperando en el almacén hasta que alguien lo solicite, hasta que algún cliente lo solicite. Entonces aquí, como digo, magia no hay, pero la clave es acertar para que ni falten ni sobren aparatos en ese lugar y especialmente que estén disponibles cuando los clientes los pidan. Es decir, que no vaya a ser que tenga lo que no me piden. Porque entonces, si no tengo lo que no me piden, es un problema de servicio para los clientes y si tengo de cosas que no me piden también, lo que tengo es un problema de inventarios, de dinero que se me ha quedado en un lugar que no vale para nada. Bueno, dicho esto, para entender un poco la complejidad de las fábricas, que no me voy a meter en los detalles más intensos, hasta aquí es lo más intenso que creo que os voy a contar. ¿Qué necesitamos para fabricar electrodomésticos? Bueno, he dicho, perdón, me he saltado. ¿Cómo son los electrodomésticos? Por dentro, lo que necesitamos más adelante. ¿Cómo son los electrodomésticos por dentro? Lo vais a ver de una manera muy visual. Esto es una lavadora explosionada. Esto se llama explosionar un producto, ¿no? Más o menos en perspectiva. No voy a entrar en muchos detalles, ahí he puesto algunas de las piezas, pero para centraros, una lavadora, el elemento que fundamentalmente nos da lo que queremos es lo que se llama la cuba con su tambor, es donde metemos la ropa, por lo cual es la parte más importante de la lavadora, el cuerpo con el tambor, que gira, que entra agua, que se calienta y esto. Entonces, en torno a este elemento, pues hay que poner otros elementos para que eso funcione adecuadamente. Y una cosa importante es, una lavadora es dinámica, se está moviendo, tiene una carga que puede ser muy pequeña, muy grande, que puede estar centrada, descentrada y eso ocasiona vibraciones. Entonces es muy importante que en torno a la cuba haya sistemas que amortiguan las vibraciones. Y dicho muy rápido, consiste en 3 elementos. Unos muelles sobre los que está suspendida la cuba
sujeta sobre el armazón externo, que es el mueble, amortiguadores y contrapesos. Contrapesos es necesario darle más masa a la lavadora para variar, no voy a hablar tampoco mucho de detalles, de las frecuencias de vibración, que no sean una frecuencia de vibración que no salga la lavadora por el pasillo andando, ¿vale? Y, por supuesto, necesita sistemas de control, tubos y todas estas cosas. Pero esto es una lavadora, básicamente, una cuba con su tambor. ¿Cómo es un frigorífico? Un frigorífico consiste en un mueble donde metemos, que ese lo conocemos todos porque es donde metemos la comida. Ese mueble tiene una tecnología importante y es, entre el plástico que vemos y los exteriores hay espuma de poliuretano, que lo que hace es darle consistencia mecánica al cuerpo para que aquello sea una cosa dura, rígida y, además, muy importante, el aislamiento térmico, para que no pierda calor o no le entre el calor, es decir, que no haya transmisión térmica con el exterior. Eso, además, lleva, el sistema de un frigorífico consiste en un circuito que lleva gas, que cambia de fase gaseosa a fase líquida, o de líquida a gaseosa para que enfríe, un compresor, que es lo que hace esto, y después dos partes que son el evaporador y el condensador, que el evaporador es donde sale el frío en un frigorífico. Y el resto son accesorios que necesitamos para poner nuestra comida y todo esto. Bueno, por supuesto, lleva una puerta que es lo mismo. Tiene una puerta interior, una puerta exterior, que es la estética, y entre medio también lleva espuma que le da consistencia y le da, además, lo que tiene es que evita la pérdida de calor. Por eso también decimos, hombre, no hay que abrir mucho el frigorífico, porque entonces todo lo que hacemos de esfuerzo para que no haya transmisión térmica lo perdemos en cuanto abrimos el frigorífico. Los hornos. Un horno, su parte fundamental es lo que llamamos la cavidad. Esa cavidad es de chapa y está esmaltada. Está esmaltada porque es un recubrimiento del esmalte que protege frente a la oxidación, pero además es un acabado estético, y ese esmalte porque aguanta altas temperaturas. Un esmalte aguanta temperaturas por encima de los 500 grados sin ningún problema, porque, por ejemplo, un aparato pirolítico tiene que subir a 550 grados para quemar las grasas o para carbonizarlas. Y alrededor de esta cavidad, pues lo que tenemos son las resistencias, evidentemente, que tienen que dar el calor, y tenemos un aislamiento en el exterior que evita que haya pérdida también térmica. La puerta no tiene aislamiento, no que lo veáis vosotros, pero sí que tiene aislamiento porque normalmente ponemos entre dos siempre, pero más de 2 cristales para evitar la transmisión térmica al exterior. Placas de inducción, su base es una base de chapa, una estructura de chapa, y sobre ella se ponen placas electrónicas, se cablean, hay distintas otras capas, y por último están los inductores que van justo debajo del vidrio cerámico. Una placa de gas es muy similar en construcción a una de inducción. Hay una base en la parte baja, hay unos elementos como son las válvulas o los cuerpos de quemador por donde va a inyectarse el gas y se mezcla con el aire del exterior para producir una mezcla que pueda entrar en combustión, y posteriormente pues tiene el vidrio o una placa metálica que conoce todo el mundo, inoxidable o esmaltada, y por último se colocan los elementos que distribuyen la llama a los recipientes y los soportes para poner los recipientes. Y los lavavajillas, bueno, pues le pasa un poco como a las lavadoras y a los hornos, el lugar o el componente o el conjunto principal es la cuba, que suele ser de inoxidable, en torno a la cual pues se montan todos los componentes hidráulicos, se ponen también aislamientos, y por último se hace el cerramiento estético. Bueno, estos son los electrodomésticos, y de todas estas piezas es de las que a continuación voy a hablar un poco, y vais a ver vídeos de cómo hacemos algunas de ellas, ¿no? Pero antes de eso, antes de que veáis los vídeos, os voy a dar algunos detalles de qué necesitamos para fabricar los electrodomésticos. Bueno, pues para fabricar nuestros electrodomésticos estamos utilizando o tenemos relación con más de 600 proveedores. A nivel, como veis ahí, de países de origen, pues bueno, a nivel, vamos a llamar mundial, pero la realidad es que más de 2/3 partes del origen de los materiales está en Europa. En España el 42%, en Alemania el 20%, en Italia el 6%, o en Polonia el 4%. Es decir, que si sumáis, pues superan los 2/3. Esto,
también lo digo, habitualmente, o tiempo atrás, era vamos a decir, una distribución que buscábamos tener más producción en países de bajo coste, como Asia y así, pero que, como bien sabéis, después de la pandemia, lo que hemos descubierto es que las cadenas de suministro muy largas, pues, por supuesto, tienen algunas ventajas de coste, pero lo que tenemos como contrapartida es que tenemos tiempos de entrega más largos, eso siempre los hemos tenido, pero ahora en este caso estamos teniendo problemas de no suministros, de mayores costes por transporte. Todos estáis escuchando lo que está pasando en el puerto de Shanghái y, o sea, esto nos va a ocurrir, lo que nos viene encima en las próximas semanas y meses va a ser muy posiblemente paradas de fábricas bastante bestiales en Europa, porque si nos pasó con el canal de Suez un barquito atascado, pues ahora toda una ciudad que no produce y además que no se está sacando, pues veremos a ver lo que ocurre. Ese es el riesgo de las cadenas de suministro largas. Bueno, nosotros no tenemos un esquema en este sentido tan perjudicial como si tuviéramos más origen en Asia, pero al final el último tornillo, eso es muy importante, de esos aparatos que ha habido ahí explosionados, el último tornillo es necesario para hacer un aparato. Si le falta un tornillo, no lo vamos a vender. No lo vamos a vender porque o nos hemos pasado en ponerle tornillos y sobra, y lo siguiente que haremos será quitarlo y ahorraremos dinero, o si no lo ponemos, pues puede haber algún problema del tipo que sea, de seguridad, de funcionamiento, de lo que sea. Por lo cual, esto es un buen esquema porque nos quita dolores de cabeza, pero aún así, si los compresores nos vienen de China, los compresores de los frigoríficos nos vienen de China, tenemos un problema como no vengan compresores de China. O si parte de las electrónicas para inducción, nos vienen de China, pues también tendremos un problema. Bueno, estos son materiales que traemos de esos distintos países y al año utilizamos más de 48.000 toneladas de acero. Con 48.000 toneladas de acero, si nos pusiéramos, haríamos 7 torres Eiffel. Aquí hay inoxidables, las haríamos más bonitas, porque la torre Eiffel es una de hierro puro y nosotros aquí en estas 48.000 toneladas tenemos también acero inoxidable y todo esto, entonces le podríamos hacer algunos embellecedores en alguna esquina que brillaran cuando le diera el sol. Empleamos más de 5.000 toneladas de resinas plásticas. Nosotros, bueno, en general se llama resinas, pero es plástico. Cuando se inyectan las piezas, pues son unas bolitas parecidas a esas, que, bueno, de otra forma, que entran en los moldes y se hacen piezas de plástico. 5.000 toneladas. Empleamos unos 16 millones de placas electrónicas. Las placas electrónicas, inducción, habéis visto ahí en esa explosión, tienen mucha electrónica. Evidentemente es un producto electrónico, puramente electrónico, fundamentalmente, pero los demás aparatos también llevan mucha electrónica. Detrás de que una lavadora sea eficiente, hace falta no solo que el diseño mecánico sea eficiente, sino que los programas de lavado se adapten adecuadamente a pues, cómo está la ropa de sucia, qué tipo de ropa estamos utilizando, todo esto. Por cierto, hay en algún momento algún comentario especial también. Y unos más de 235 millones de elementos de fijación, tornillos y otros elementos. De esto tampoco podemos estar muy satisfechos en algunas de estas cosas, porque más tornillos es más coste de comprarlo y de ponerlo. Y entonces nuestra obsesión, evidentemente, como es de bajar costes, pues bueno, pues a ver si a futuro en lugar de 235 empleamos solo 100 millones de tornillos. En total empleamos más de 1.000 millones de componentes o de elementos en el año en nuestras fábricas. En términos de energía y agua, nosotros no tenemos empresas intensivas en consumo de energía ni de agua, pero aún así os voy a dar unos números para que veáis, no siendo intensivos en consumo de energía ni de agua, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en electricidad esto, decís, bueno, ¿y qué me dices? 43.000 megavatios hora al año, esto es mucho, es poco. Después lo vais a ver un poco, os voy a poner una comparativa. Y de gas, unos 35.000 megavatios hora al año. Esto es el equivalente a tener 9 molinos de viento, no voy a decir ni de los más grandes ni de los más pequeños, en torno a un megavatio de potencia o una cosa así, un poquito más, 1.200, trabajando durante todo el año, también por la noche, todo el tiempo, los 365 días, 9 de ellos.
Y en agua empleamos unos 70.000 metros cúbicos al año, que esto es el equivalente a 20 piscinas olímpicas. Tampoco somos intensivos en el consumo de agua, pero bueno, pero estos impactos son los que tenemos cuando fabricamos nuestros aparatos. Hay que decir que hay alguna otra charla que habla de medio ambiente, que el mayor impacto de los electrodomésticos no está en su medioambiental, no está en su producción, está en su utilización. Por eso nos empeñamos en que los aparatos consuman lo mínimo posible, usen energía, usen el mínimo de agua o de elementos químicos. Y aquí lo enlazo con el comentario que quería hacer antes. Nos pasa que cuando vemos que un programa económico dura 4 horas, decimos, pero ¿cómo un programa económico va a durar 4 horas? Yo voy a poner el de 1 hora. No, pensad, eso es correcto, no es que nos hayamos vuelto locos, ni queramos liarla. La cuestión es que, por ejemplo, para lavar la ropa, empleamos agua, empleamos temperatura, empleamos químicos y empleamos energía mecánica del movimiento. Lo más caro de todo es calentar el agua. Entonces, yo puedo lavar muy rápido calentando bastante el agua, incluso cambiando mucho el agua. Podré lavar rápido, pero voy a tener más impacto medioambiental que si lo que hago es pongo agua, no voy haciendo muchos ciclos, caliento de una forma, vamos a decir, moderada y muevo mucho la ropa. El movimiento de ropa como se hacía en los lavaderos tradicionales antiguos, ¿no? Entonces, por eso, pero claro, es menos eficiente. Calentar mucho y mover poquito la ropa es más eficiente que calentar poco y mover. Entonces hay que mover durante más tiempo. Por eso no penséis que nos volvemos locos poniendo programas muy largos. Le pasa lo mismo a un lavavajillas, en fin. Tendría alguna cosa más que decir y la voy a decir. Es que los hornos tampoco consumen tanto. Los hornos tampoco consumen tanto. No consumen. Me ponen cara de... No consumen tanto. ¿Por qué? Os he dicho que están aislados. Cuando yo subo la temperatura en un horno, le meto un alimento y el horno está ciclando permanentemente. Está manteniendo la temperatura en función de las pérdidas que tiene. Pero una vez que ha llegado el alimento a su temperatura, no está todo el rato encendido. Está funcionando para mantener las pérdidas que intentamos evitar que haya. Consume mucho más cualquier placa que estás calentando y está habiendo una pérdida térmica al ambiente. Consume mucho más. Es verdad que es para otro tipo de comida que hacemos, pero la evaporación, las pérdidas térmicas de los pucheros son muy superiores al uso de un horno. Ya está. Y el debate lo llevamos al café. ¿Va a haber café o no? Empleamos también instalaciones y máquinas. Voy a hablar de algunas de ellas, muy rápido. Las prensas o las inyectoras. Las prensas las utilizamos por medio de troqueles o de matrices para hacer piezas normalmente de chapa. Y los moldes para hacer piezas de plástico. He puesto ahí un dibujito que es equivalente para ambos tipos de procesos. Consiste en 2 elementos que cuando se cierran, entre medio de esos 2 elementos hay un espacio que es un espacio que es el espacio que ocupará la pieza futura. En el caso de una prensa, que después vais a ver vídeos, lo que hace, ponemos una lámina y en una o en varias etapas, normalmente en varias etapas, va deformando la chapa y la convierte en una pieza que ha salido con agujeros, con embuticiones, todo esto. Pero a partir de una lámina plana, de acero. En las inyectoras, entonces se pone la chapa y se cierra. En el caso de las inyectoras es justo lo contrario. Se cierran los moldes, en medio hay un hueco y se llena con plástico que ha sido plastificado, precisamente ha sido puesto por temperatura y por presión en un estado plástico y se llena el molde. Se llena el molde y cuando está lleno se abre, se enfría la pieza, se abre y sale la pieza. Después veréis. La soldadura. Nosotros empleamos bastante soldadura, no con aporte de material, son soldaduras eléctricas y lo que haces pasar una corriente eléctrica alta, igual que cuando alguna vez nos ha saltado un chispazo en casa, pues lo que hacemos es darle chispazos a las chapas con presión, esos son los electrodos. Son los electrodos, le he dado aquí al botón que no debía, y entonces pues me pasa.
con los electrodos, ahí se ve que está encendiéndose, está derritiendo el material y se quedan unidas. Otros procesos que empleamos, tenemos más todavía, pero bueno, es el recubrimiento de superficies. Os he hablado antes del esmalte, pero también la pintura. Las piezas estéticas externas normalmente las pintamos. Las pintamos porque tienes más variedades, por supuesto, de colores. Es un proceso menos demandante de energía porque para cocer el esmalte necesitamos 850 grados que alcance la pieza dentro del horno de esmaltado y durante un tiempo. En el caso de la pintura, entre 160 y 180 grados se produce la polimerización. Vale, ¿y cómo los aplicamos? Después, como os pondré un vídeo, lo veréis. De forma electrostática. Aplicamos tanto la pintura como en el esmalte. En nuestras fábricas las aplicamos en polvo y por medio electrostático. El termoformado es muy parecido a las prensas. En este caso hacemos, partiendo de una lámina, que no es una chapa, sino una lámina de poliestireno. Y de ese modo hacemos las cubas y las puertas de los frigoríficos. Después veréis también cómo se hace. Lo que se hace, se calienta, se pone en una situación semiplástica también y se deforma entre medio de una matriz con la forma que queremos dejar. Y dentro de lo que he dicho, entre el espacio que queda entre las chapas exteriores de un frigorífico y la cuba blanca que vemos, hay espuma de poliuretano. Esta espuma la veréis a veces en las casas, en estas casas que se ha quedado que han tirado una casa y que se ha quedado en un lateral y ahí le ponen espuma de poliuretano, que es así medio amarilla, bueno, cuando envejece se pone marrón, que es un recubrimiento para aislar. Bueno, y vamos ya a escenas de fábrica. Bueno, voy con un poco de retraso, iré más deprisa en algún caso. Aquí a la izquierda vamos a ver prensas en funcionamiento. Estas son unas prensas bastante antiguas, pero que están automatizadas. Entonces, se están haciendo contrapuerta de un lavavajillas. Esta es una sección de prensas en la fábrica de Esquiroz. Lo que estáis viendo ahí es cómo entran de dos prensas. Pues se han hecho algunas estaciones de mecanización. Lo primero, pues seguramente se ha cortado el perímetro, se ha hecho algún punzonado y se van entregando a la siguiente que ese robotito la mete. Si os fijáis un poco en los movimientos, no voy a ir hacia atrás, hace, como mínimo, lo pasa a 3 estaciones. Es decir, está haciendo, cada vez que baja, sale una pieza, entra otra, pero entre medio, a lo que ha hecho, ha puesto en una, ha quitado la siguiente, ha puesto, y entonces en 3 golpes saca de esa prensa la pieza. Pero necesita esos golpes, porque deformar además con las cotas y las medidas adecuadas, deformar una chapa, o en este caso es inoxidable, que aún es todavía más duro, pues requiere hacerlo no de golpe, no puedes hacer ¡pum! Y ya te sale la pieza, ¿vale? Y a la derecha se puede ver más de cerca un troquel. Esta es la puerta, el frontal de una lavadora, donde ahí está haciendo dentro de un troquel una función de plegado, una operación de plegado. Los extremos de esta pieza, a ver si sí, aquí, bueno, ha salido ya. Los laterales de esa pieza han sido plegados ahí, ¿vale? Esto es... Vais a ver aquí una visión general y una visión en detalle de cómo se hacen las cubas el tambor de una lavadora. Entonces, para eso hay una máquina que tiene 9 o 10 estaciones y que, bueno, se introduce primero. Previamente hay otra operación que aquí no vais a ver, que es la de doblar el tambor y lo que es la banda con agujeritos de la lavadora y unirla. Pero después se le van poniendo el frente del tambor, en la parte posterior, y esto es lo que se hace en esta línea. Ahí la veis en aéreo, cómo va cambiando entre estaciones. Diréis, pero si lo que pasa es lo mismo, ¿qué está haciendo? Pues no, en cada una de esas estaciones está haciendo algo distinto, que por algún motivo no se puede hacer en una sola, hay que hacerlo en 2. Pues porque hay que fijar la pieza, hay que conseguir unas determinadas dimensiones. Y en la derecha veis un poco más detalle, pues alguna de las estaciones donde se está introduciendo, ¿vale? Bueno, así cuando abráis la lavadora le vais a tener más aprecio al lugar donde estáis poniendo la ropa. Qué lío, ¿no? Para hacer esa cosa, cuántas máquinas están empleando. Bueno, aquí vais a ver un poco más también de detalle. Esto es el mueble ese sobre el que se pone la cuba de la lavadora, cómo se hace. En este caso se hace, puesto por ahí elementos de unión, en este caso pues se hace una cosa que se llama clinchado, que se unen piezas metálicas con una deformación entre las dos piezas. Estos son moldes.
Aquí vais a ver, a la izquierda, cómo se fabrica de las dos partes de la cuba, la parte trasera de la cuba y la parte delantera de la cuba. En la izquierda, os lo cuento ya, hay además una cosa que a veces se hace, y es una sobreinyección. Se introduce un casquillo metálico, que veréis, y sobre ese casquillo metálico se inyecta la pieza, de tal manera que queda firmemente unida. Y bueno, y esa pieza, porque ahí es donde va el eje del tambor, y si la pusiéramos sobre el plástico se desgastaría y se moriría inmediatamente la cuba, ¿no? Entonces hay que poner un casquillo. Esta pieza, aquí se ve pequeña, pero es esta pieza así. No sé cuántos kilos tiene, Salva. Más de 5 kilos cada pieza. Bueno, pues la vais a ver. Ahí se abre el molde. Está sacando una pieza que ya ha sido fabricada. Y ahí pone el casquillo que estaba mencionando. Casquillo, y ahora cierra el molde y volverá a hacer un ciclo de inyección. Aquí veis, aquí no se mete nada. Bueno, se ha metido el casquillo, pero ahora es cuando se inyecta el plástico. Y en la derecha es la pieza equivalente del otro lado. Aquí veis un agujero mucho más amplio, ahí es donde está la puerta de la lavadora. Ahí va el fuelle y va la puerta de la lavadora. Esto es pintura, pero así se esmalta también. Estos son unas cabinas donde pasan las piezas por dentro y se echa polvo de pintura y se queda adherido a la pieza. Eso se queda adherido a través de, bueno, electrostáticamente. Esto es, pues eso, el típico cosa que hacíamos de chicos, un bolígrafo, frotas, se carga, coges un trozo de papel y se pega. Pues aquí lo mismo, las piezas están puestas a tierra, están a potencial cero y por las pistolas están a alto potencial, a alta tensión, salen las partículas de pintura cargadas y se pegan a la pieza. Pegarse a la pieza no quiere decir que ya se queden para siempre. Ahí están, así, quietitas. Hay que meterla posteriormente, tanto en el esmalte como en la pintura, a un horno de polimerización o de vitrificación para el caso del esmalte. Entonces, una pieza de estas no se puede tocar mientras está saliendo. Ahí estáis viendo el detalle, que es justo la parte frontal de esa cabina donde se está adhiriendo la pintura ahí. Pero insisto que no es líquida, como puede haber en otros procesos. Aquí vais a ver a la izquierda un termoformado de una cuba. Vais a ver que es bastante curioso. Esa pieza que se ve en el medio es una lámina de plástico que ha sido atemperada, está en un estado semiplástico, y ahora cuando cierra, lo que hace es, vais a ver que se hincha como un chicle. Se hincha, se insufla aire, se hincha la pieza, entra un contramolde, y cuando entra el contramolde, que es de aluminio, absorbe y se queda la pieza copiada. Lo habéis visto, ¿no? Después se tiene que enfriar. Se enfría de una forma muy sencilla, con aspersión de agua, porque no hay que complicarse mucho la vida, no hay que meter ahí. Entonces, eso estáis viendo cómo ha absorbido y ha cogido la forma. Eso es lo que tenéis cuando abrís un frigorífico, así se hacen esas piezas. Y a la derecha vais a ver, esta no se ve tan bien, eso es una puerta de un frigorífico, arriba están las piezas metálicas, abajo la parte blanca, la que cuando abrís lo veis, y ahí está echando espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano tiene dos componentes, es de dos componentes. Hay que mezclarlos en la boquilla porque reacciona muy rápido. Entonces, y además reacciona muy rápido y es un proceso realmente no muy fácil de controlar. En presencia de humedad reacciona mal, en la temperatura también le afecta. Entonces, ahí está echando y en cuanto cae, cuando se ha mezclado, empieza a hincharse. Es muy importante que el molde, en este caso, esto es una máquina revólver que tiene 6 u 8 contramoldes, lo que hace es cierra, entonces se está expandiendo el poliuretano, llena todo el espacio que queda entre medio y cuando al cabo de 6 minutos o 7 minutos, pues sale la puerta completamente terminada. Los operarios están colocando ahí las piezas, da la vuelta y cuando viene otro tambor, sacan la pieza terminada. Estos son robots convencionales trabajando, en este caso están sacando piezas laterales de un frigorífico y lo están colgando en la línea de pintura. Es un robot más o menos, bueno, es convencional, son para cargas pesadas, y estos robots tienen precisiones muy altas, aunque aquí la precisión de un robot de estos no es necesaria porque la cadena de cuelgue tiene más imprecisiones que cualquiera.
que cualquiera de las capacidades que tiene el robot. Y en este de la derecha, pues se ve cómo estamos manipulando. Veis que en estos casos son siempre piezas además o malas de coger por una persona o muy pesadas. Esos son los compresores. Ahí está colocando compresores en la base. Esta base va abajo del frigorífico y estos compresores pesan también bastantes kilos. Hay que tener en cuenta que una persona trabajando 8 horas en una cadena puede llegar a mover en acumuladas toneladas, si esto no lo automatizamos. Entonces, eso conecta con lo que decía antes de la ergonomía y con que nuestro deseo, y es en lo que trabajamos, es que cualquiera que entre a trabajar en la compañía con 25, con 30 o con los años que sea, cuando se jubile, no esté peor jubilado que si hubiera trabajado en otro sitio. Es decir, lo que queremos es que cuando alguien se jubile con lo que le toque, lo que le haya dado la naturaleza y sus vicios fuera de la compañía, pero que por lo que le haya ocasionado la compañía no tenga ningún tipo de impacto. Aquí vais a ver robots que llamamos colaborativos, son robots que tienen la envergadura más o menos de un humano, de un brazo humano. Entonces, cada vez se utilizan más, los utilizamos mucho en entornos de montaje. Son robots que no tienen las mismas precisiones que los anteriores, pero aquí antes había una persona trabajando, o 2 personas, esto estaría repartido en 2 puestos, y en este momento pues estos robots están haciendo el atornillado de la parte posterior de una lavadora. Estos robots tienen no tanta precisión, pero hay que tener en cuenta que esto está en una línea, y en esa línea la precisión que da de parada es muy baja, por lo cual normalmente son sistemas realimentados. Son sistemas que miran lo que tienen que hacer, o con una cámara o con algún elemento, y corrigen la posición porque se ha podido parar el aparato en otro sitio o hay variaciones, ¿vale? Y a la derecha son colaborativos porque los veis ahí que sin ningún tipo de protección están trabajando junto a personas. Estos robots, si le das lo tocas, o se paran. Se programan de una determinada manera, hay que diseñar los puestos de una determinada manera, pero se paran, ¿vale? Entonces los estamos empleando cada vez más. En esta fábrica, la de la izquierda es Cartuja, la de la derecha es Esquiroz. En Esquiroz yo creo que hay en este momento 50 y tantos robots de estos utilizando, ¿eh? Algunos en modo colaborativo y otros en modo, pues como es esto, una automatización más o menos convencional. Bueno, esto es como tengo que ir deprisa porque me voy quedando sin tiempo. Esto es el montaje de esa cuba. Aquí es importante, particularmente lo de la derecha es donde veis cómo en la cuba, que está ya configurada completamente con todos los elementos, hay que colocarla dentro del mueble. Aquí es la misma fábrica de lavadoras. Esto es cómo es una línea de montaje, más o menos, ¿eh? Una línea donde hay personas haciendo distintas operaciones. Por eso he dicho que nadie monta un aparato completo, montan partes de los aparatos, ¿vale? Y al final sale un aparato completo que ha sido un trabajo colaborativo. Ha sido un trabajo en el que muchas personas han hecho que eso salga, ¿vale? Aquí en medio os he puesto una escena de todos los aparatos que salen de una línea son comprobados 100% de funcionamiento, y esto es, bueno, el lugar donde se comprueban en lavadoras. Y la derecha es interesante porque estos son procesos. Aquí vais a ver cómo se marcan. ¿Veis que se están marcando unas letras? Eso se está marcando con láser. El láser se ha utilizado tradicionalmente para corte, para soldadura, pero nosotros desde hace ya bastante tiempo estamos trabajando mucho para el marcado estético con láser, que no es una cosa fácil, porque claro, soldar una pieza, pues te puede quedar más o menos bonita la pieza, pero funciona. Pero un marcado con láser pues es una cosa complicada. Más, el láser es solamente energía. Y el resultado depende mucho de la pieza, del material. No es lo mismo plástico de un tipo que de otro, que inoxidable. Entonces, tiene mucho de ciencia de materiales detrás. Esto es un vídeo un poco más largo, igual lo acorto, pero donde se ve un montaje de una encimera de inducción. Una encimera de inducción, pues se ve ahí una base y veis con qué habilidad esta persona está conectando, está cableando. Está poniendo ahí cablecitos, está conectando, poniendo los conectores, atornillando. Ahora va a colocar ahí unos inductores. Estos inductores son los que están justo debajo de la placa de vitrocerámica, de vidrio. Ahí está conectándolos. Ahí sigue haciendo operaciones. Espero un poco porque hay aquí otro tipo de robot que veréis. También
como una curiosidad, yo creo que no pondremos muchos más de estos. Que es un robot convencional, pero que tiene por fuera un sistema. Los que he mostrado antes, si tocas el propio robot se para, y este otro es un robot convencional al que se le ha colocado un elemento de protección que en cuanto lo tocas se para el robot, ¿vale? Bueno, aquí están montando los inductores encima de esa lámina intermedia. Ya sobre esto, entre medio hay una lámina, esto que estáis viendo ahí, que están poniendo es una mica, es una lámina aislante. Y ahora es el robot. Este es el robot que estaba mencionando, es un robot que pone silicona conductora, bueno, lo habéis visto, y que lleva esa piel negra, eso es un envoltorio para evitar, como decía, el problema. Y esto es una visión aérea de la fábrica de inducción. Tenemos varias líneas, algunas líneas que son de alta producción. Como os he dicho que hacemos muchos aparatos distintos, pues algunas líneas, aquellas que fabricamos muchas unidades en el año, van en lo que llamamos unas líneas de alta velocidad, y hay otras más cortitas y más especializadas donde hacemos los aparatos más exóticos o más extraños. Al final, en todas las líneas acabamos teniendo que embalar los aparatos, porque claro, después de todo este trabajo que nos hemos dado, os podéis imaginar cómo se nos estropean en el transporte, o subiéndolo a las casas, o lo que sea, entonces los embalamos. Hay distintos tipos de embalaje, en la izquierda veis el embalaje de las lavadoras, lo hacemos con poliestireno. Esto es algo que a futuro tenemos que pensar en quitarlo, sin ninguna duda, porque cada vez se están evitando tener plásticos, el poliestireno es plástico. Tenemos una tapa ahí de cartón y alrededor le ponemos un film retráctil, un film que se va a encoger. En el caso de la izquierda es un film que se encoge por calor. Ese arco está calentando el film y en cuanto se enfríe, se aprieta. En la derecha, estos son frigoríficos, no utilizamos calor, empleamos un film que es estirable. Bueno, en ambos casos, en algún lugar, esto es un tubo, hay que soldar. En este caso, en el frigorífico, soldamos arriba, unimos, hacemos un tubo cerrado por arriba y aquí veréis cómo este se estira y ahora encapsula todo el frigorífico. ¿Vale? Ahí lo vais a ver. Cómo pone todo el frigorífico, suelta y se queda ya apretado. Esto es como un plástico de goma, un plástico estirable, ¿vale? Y a las líneas, a los distintos sitios, tenemos que llevar los materiales y los llevamos tradicionalmente, como en muchos sitios, como en cualquier supermercado que vemos ahí con una traspaleta, cosas así, pues con carretillas, con conductores, pero también cada vez más con sistemas sin conductor. Esto es en la fábrica de Esquiroz, esto es un tren con varios contenedores, que no es una solución muy fácil de implementar. Como veis, pues va solo, se puede montar también un conductor y de hecho hay que montarse en algunas maniobras más complicadas, pero en los tramos generales por la fábrica pues se mueven sin el conductor, ¿vale? Hasta que llegan a una línea, ahora veréis cómo llegan a una línea de montaje, ahí está llegando a la línea de montaje, entra y se parará. Se parará y aquí lo que ocurre es que ya suele venir un operario que lo coge y, bueno, pues en este caso se ha quedado parte del tren, que es más largo, fuera, lo meterá más para que no moleste en el pasillo y lo hace un operario ya. Y a la derecha, otro modo de transporte que os he puesto, pues bueno, esto es pintura, pues tal como salen las piezas del área de chapa, yo os estoy tapando, tal como salen las piezas de la mecanización de chapa, se cuelga una cadena para que entren a pintura. Es decir, empleamos distintos medios de transporte, pueden ser cintas, transportadoras, etcétera. Y los productos terminados también los evacuamos de las líneas de distintas maneras. Una forma son con carretillas convencionales, lo veréis a la derecha, y a la izquierda pues son con sistemas que cada vez estamos implantando más en nuestras fábricas de autónomos, con sistemas con AGVs o con AMR, es decir, elementos que se mueven, se desplazan. A ver, voy a poner ahí, un momento, que lo voy a volver a poner del principio porque le he dado. A ver. Que se desplazan en el entorno sin ningún sistema de guía en concreto. Tiempo atrás se empleaban elementos de guía en el suelo, que lo que daban era poca flexibilidad, aunque mucha fiabilidad de los desplazamientos, y en este caso este aparatito que se está moviendo ahí con 3 encimeras, en este caso son unas encimeras
¿Qué hacemos? Que llevan también la ventilación incluida, son más grandes, son cajas más grandes, pues las está llevando al lugar donde se van a expedir, donde se van a juntar. ¿Por qué hemos empleado esta solución? No por capricho, sino porque no era fácil montar. En las fábricas, cuando vas cambiando líneas de montaje y vas metiendo nuevos productos, vas buscando los espacios para ponerlos. Y en este caso, esta línea está en un lugar que no está muy cerca de los muelles de expedición. Entonces, podríamos llevarlo con personas, podríamos llevarlo con una cadena aérea, pero la solución mejor es con un cacharrito de estos, que, bueno, estos sistemas tienen distintos modos de navegación. Pueden ser navegación, pues, es decir, puedes tener, de alguna manera, balizas que te guían, o tiene un mapa del entorno que lo reconoce y entonces no choca con, aparte que tiene el sistema de seguridad para que si alguien se acerca, pare. Y a la derecha, esto es el almacén de producto terminado de Skiroz, donde se ve que muchos de los aparatos los cogemos con, ahí los veréis, pinzados con unas carretillas que aprietan los aparatos y los movemos así. Esa es la forma más habitual de mover en los almacenes los aparatos. Y esto lo voy a saltar. Estamos ya, porque estos serían 3 o 4 minutos más y nos vamos a meter demasiado en la hora, y entonces ahora ya, pues os toca a vosotros y a vosotras. Os digo, tendréis que responder a 5 preguntas, que no son complicadas, he dicho, no hay números. Os pedimos que pongáis el nombre, pero estas tarjetas se van a destruir al final, es decir, que no las vamos a utilizar para nada. Eso es nuestro compromiso. Y cuando hayáis respondido, pues una mano inocente, bueno, echaréis ahí en esa bolsa las tarjetas, y una mano inocente, que ya veremos quién es la más inocente de las manos que hay por aquí, ya lo decidiremos, pues sacará 3. Y si las respuestas son correctas, pues les daremos un pequeño detalle. O sea, que empezamos con las preguntas. ¿Qué electrodoméstico de estos no es de gama blanca? Como alguien falle esto. Es decir, sacamos, después de dar los 3 premios, sacaremos todas a ver quién la ha fallado. Venga, sigo con otra. ¿Qué electrodoméstico lleva contrapesos? Venga, la siguiente. ¿Cómo se fabrican las piezas de chapa de los electrodomésticos? ¿Con inyectoras, con prensas, con extrusoras o con laminadoras? ¿Sigo? ¿Qué tipos de recubrimientos son los más habituales en los electrodomésticos? ¿Pinturas, esmaltes, pinturas y esmaltes o plastificados? Yo creo que vais a probar todos, pero bueno. Y por último, en una línea de montaje, ¿trabajan solo personas, solo robots, máquinas con materiales o personas y robots? Muy bien. Pues ahora vamos a recoger las respuestas en una bolsa. Mientras tanto, os pongo aquí otras de las charlas divulgativas que vamos a hacer, por si os animáis a venir a más, y que seguro que van a ser muy interesantes. Vamos a ir recogiendo. Cuando estén todas recogidas, os pongo los resultados. Y Irene decidirá quién es la mano inocente que va a sacar las tarjetas. Yo creo que esta señora estaría muy bien que sacara las tarjetas, ¿verdad? ¿Se anima? Pero nos... Pues muy bien. ¿Y amigos? ¿Pero usted no está dispuesta a sacar 3 tarjetas de esa bolsa? Venga, pues usted las va a sacar. Por eso, yo ya me he fijado. Pues entonces, perfecto para sacarlas. Sí. Cuando estaba en la calle esta, pues hay alguna charla que habla de los principios, ¿eh? Sí, va a haber la charla que da Fernando, no, o hay alguna otra, pero sí. Fernando Gil va a dar una que habla de los electrodomésticos en la historia del mundo. Seguro que salen fotos de...
Día 10. Bueno, ya tenemos todas. Que nadie haga trampas, ¿eh? Que son preguntas muy difíciles y... Bueno, pues las respuestas eran estas. La televisión no es de gama blanca, es de gama marrón. Las lavadoras llevan contrapesos, creo que he insistido bastante. Las piezas de chapa se hacen en prensas, en nuestro caso. Los tipos de recubrimientos habituales son tanto pinturas como esmaltes, dependiendo de la temperatura a la que van a trabajar. Y en una línea de montaje, por supuesto lo habéis visto, hay tanto robots como personas que comparten en algunos casos el tipo de trabajo. Era para que todo el mundo aprobara, ¿eh? Y entonces, es que eso de tener ahora que comprobar las tarjetas, a ver si está bien respondido, es un poco feo, ¿no? Pero, bueno, entonces, venga. Pues David Valladares o... Venga, pues aplaudimos, ¿no? A David. Y que ¿Nos hacemos una foto con David? Sí. ¿Dónde nos ponemos? Aquí, que se vea... No, esto no, lo de las prensas, no, que... el gracias, con el gracias. Venga, nada, a ti. Siguiente, Raquel Esteban Vidal. ¡Oye, oye, oye! Aquí delante, ¿eh? Bueno, Raquel, pues toma. Y otra foto, ¿eh? Gracias. Nada. A ver, ahora a este lado, venga. Muy bien. Nada. Y por último, Arturo Peitivi. Arturo, toma. No es de comer, ¿eh? Muy bien. Pues con esto hemos terminado. Gracias por haber venido. Os he robado 3 minutos de tiempo. Y nada, que disfrutéis de nuestros electrodomésticos, de nuestra compañía en la sociedad, que vengáis a más charlas. Y pues nada, hasta que queráis. Venga, muchas gracias.